Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 2 donde vamos a hablar al respecto de la insuficiencia renal crónica. Es una clase que siempre se pregunta, entonces necesito que sepan más que nada casi todos de esta clase porque siempre viene alguna preguntita de acá. Muchas de las patologías que son las más frecuentes, por ejemplo, hipertensión y diabetes, evolucionan en una insuficiencia renal crónica, así que nosotros vamos a ver los puntos principales de esa enfermedad, de esa insuficiencia renal y también vamos a ver las principales patologías y su fisiopatología. Cuando entonces nosotros vamos a hablar al respecto de la insuficiencia renal crónica, siempre debemos decir en el oral la definición, que generalmente la insuficiencia renal crónica podemos definirla como un síndrome clínico caracterizado por una pérdida progresiva e irreversible de la función renal en un periodo mínimo de 3 meses. O sea, si es antes de los 3 meses, es una insuficiencia renal aguda, y si es más de 3 meses, donde yo tengo cambios en mi filtrado glomerular y cambios o alteraciones estructurales, yo voy a tener una insuficiencia renal crónica. Así que el diagnóstico es pérdida de la masa renal funcional, o sea, pérdida de la función del riñón, que se da por básicamente una disminución del filtrado glomerular, que ese filtrado glomerular va a tener que estar menor de 60 milímetros por minuto por metro por 1,73 metros cuadrados. Y eso pido que sí o sí recuérdense, porque a veces, si el docente que te va a tomar el oral está de mala onda, te va a preguntar que es 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. O sea, te va a preguntar toda esa definición acá del filtrado glomerular. O también pueden aparecer alteraciones estructurales, o sea, en el riñón o alteraciones en el glomérulo, mismo que el filtrado glomerular esté mayor de 60 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados. Entonces, esas alteraciones estructurales o funcionales pueden estar presentes mismo que el filtrado esté normal. ¿Cuáles son esas alteraciones que pueden aparecer, o sea, estructurales o funcionales de mi riñón, que me pueden dar el diagnóstico de insuficiencia renal crónica? Bueno, primero, la albuminuria, o sea, la presencia de albumina mayor de 30 miligramos en 24 horas en la orina, me da un signo que el paciente puede estar teniendo una insuficiencia renal crónica. Después, alteraciones, por ejemplo, como una hematuria, también me puede indicar que el paciente pueda estar teniendo una insuficiencia renal crónica. Alteraciones hidroelectrolíticas por alteraciones del túbulo, o sea, defectos tubulares, como por ejemplo, lo más frecuente es la hipocalcemia, la pérdida renal de sodio y la hiperpotasemia. Después de alteraciones anatómicas, cuando el paciente, por ejemplo, se hizo una ecografía renal, y ahí nosotros vamos a tener alteraciones como, por ejemplo, riñones poliquísticos, hidronefrosis, el riñón de menor tamaño, y alteraciones histológicas, cuando se hace una biopsia, vamos a tener, por ejemplo, una causa, la nefropatía por IgA. Eso es solo una introducción al tema. Yo sé que parece un poquito abstracto, pero sepan que yo puedo tener una insuficiencia renal con un filtrado glomerular normal, o lo más frecuente que es cuando yo tengo una insuficiencia renal con filtrado glomerular disminuido, menos de 60 mililitros por minuto en 1,73 metros cuadrados. La clasificación de la insuficiencia renal crónica. Eso siempre se pregunta. Bueno, la clasificación es la famosa clasificación de Cadigo, o Keidigo, como quieran llamar. La clasificación de Cadigo, lo que te va a preguntar es que se clasifica a partir de grado 1 hasta el grado 5 y también se clasifica de acuerdo a su albuminuria presente, o sea, cuánto el paciente está eliminando de albumina en la orina. Cuando estamos normales, o sea, nosotros ahí que estamos mirando la clase y también que estamos acá estudiando, nosotros tenemos un filtrado glomerular normal, mayor de 90 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Cuando essa insuficiência renal vai evolucionando, eu tenho, por exemplo, um grado 2. El grado 2 me dice que mi filtrado glomerular está entre 60 y 89. El grado 3A significa que hay una disminución del filtrado de manera ligera o moderadamente disminuído, que aí quando tenemos 45 a 59. Grado 3B es moderado a grave, de 30 a 44. Grado 4 gravemente disminuído, que é de 15 a 29, e grado 5 é o famoso fallo renal, quando eu tenho um filtrado glomerular menor de 15. O tema é que, quando te pergunta CADIGO, o que tem que saber são todos estes graus, e sepan que a clínica generalmente empieza acá en el grado 3. El grado 1 y 2, generalmente el paciente no tiene ninguna clínica. A partir del grado 3 empiezan las clínicas. Clínica que va a empezar acá es una clínica leve, o sea,
muchas de las veces el paciente ni viene a consulta, viene por otra cosa, se hace un estudio y ahí se diagnostica que el paciente está con una insuficiencia renal. La albuminúria es importante porque la albuminúria me va a dar el pronóstico. Cuanto más albumina sale del cuerpo, o sea, cuanto más el riñón está eliminando albumina, significa que el paciente tiene un peor pronóstico. No significa gravedad, sino que significa peor pronóstico. Esa es una trampita de examen. Por ejemplo, te pregunta en el oral, bueno, Cadigo, decime los grados y también decime para qué sirve la albuminúria en Cadigo. La albuminúria sirve básicamente para pronóstico. Y ahí nosotros vamos a clasificar en A1, A2 y A3. A1 es normal, o sea, el paciente no tiene pérdida de proteínas por la orina. Entonces el paciente elimina menos de 30 miligramos. Ya en el A2 nosotros tenemos una pérdida, por ejemplo, de 30 a 299 y el grado A3, o sea, el A3 sería cuando el paciente elimina más de 300 miligramos por gramo. El punto importante, y acá yo te dejé listo, es que básicamente para clasificar mi paciente, o sea, saber el grado de la insuficiencia renal crónica, yo necesito solamente de la tasa de filtración glomerular, o sea, el filtrado glomerular, acá que nosotros estamos viendo. Recuérdense siempre de esos dados, o sea, mayor de 90, 60, 89, 45, 59, 30, 44, 15, 29 y 15. Acá, solo para quedar un poquito más fácil, acá disminuye 30. Y acá, después del grado 3A, va disminuyendo de a 15, o sea, 15 puntitos hacia abajo. Entonces, la albuminúria sirve para el pronóstico, como ya estaba hablando, y a partir del grado G3, para ser más específico, G3B, empieza la clínica. ¿Qué significan estos grados y cómo yo puedo empezar a tratar a mi paciente? Es básicamente lo siguiente, el estadio, el grado 1 y 2, es solo orientación de medidas de prevención, o sea, como vimos, como ya hablamos, la causa más frecuente es hipertensión y diabetes, entonces yo tengo que hacer medidas higiênico-dietéticas a mi paciente. A partir del grado 3, ahí sí, aparte de las medidas higiênico-dietéticas, yo tengo que manejar las complicaciones que ya vamos a ver en esa clase, y a partir del grado 4, ahí nosotros tenemos que pensar en la terapia renal sustitutiva, o sea, la diálisis, y grado 5, sí o sí, el paciente va a tener una terapia renal sustitutiva, o sea, puede ser diálisis, catéter peritoneal, lo que sea, pero sí o sí en el estadio 5, cuando el filtrado glomerular está menor de 15, nosotros tenemos que indicar una terapia renal sustitutiva. ¿Cómo se hace el cálculo del filtrado glomerular? Tenemos varias fórmulas, pero básicamente se utiliza la creatinina porque es un producto del metabolismo muscular. Entonces, las fórmulas más utilizadas es la de Crocroft-Gault, y esa sí o sí pregunta en el oral. La CKD-EPI se usa más en Brasil, pero lo que tienen que saber es la fórmula del clearance de creatinina de Crocroft-Gault. El clearance de creatinina se da por 140 menos la edad multiplicado por el peso en kilos, dividido por la creatinina sérica por 72. Eso en el caso que sea hombre. Si es, por ejemplo, mujer, con ese número, yo voy y multiplico por 0,85 si es mujer. Si no, si es hombre, yo no necesito multiplicar por 0,85. Así se calcula el filtrado glomerular. Hay otros métodos para calcular el filtrado glomerular, con orina de 24 horas y todo lo demás, pero generalmente con la creatinina yo tengo una estimativa casi precisa de mi filtrado glomerular. Y es eso que yo necesito para hacer el CADIO. ¿Cuáles son las principales causas de la insuficiencia renal? Y eso sí o sí hay que saber porque se pregunta en el examen, tanto en el choice cuanto en el oral. Bueno, la diabetes, la hipertensión, la glomerulonefritis crónica, el riñón poliquístico y causas sistémicas, como por ejemplo amiloidosis. Esas primeras dos acá y el riñón poliquístico son las principales y las que más se preguntan en el examen. Por eso que hay que saber bien esas causas. ¿Cómo ocurre el proceso fisiopatológico de la insuficiencia renal? Es bien sencillo. Primero nosotros tenemos un proceso inflamatorio, o sea, una irritación del riñón. Genera una injuria endotelial en el riñón, entonces empieza la proliferación por cuenta del sistema inmune, va a traer células y citoquinas proinflamatorias y al final toda inflamación cura con fibrosis. Entonces, al curar con fibrosis, va a alterar la masa renal funcional. Con esa alteración de la masa renal funcional, yo tengo disminución de la función renal. Así, consecuentemente, yo puedo tener una insuficiencia renal. Y recuérdense que para ser crónica, yo tengo que tener más de 3 meses. Básicamente, es así que yo defino una insuficiencia renal crónica. Nosotros sabemos que generalmente la insuficiencia renal crónica, principalmente la insuficiencia renal crónica por hipertensión arterial, o sea, la nefropatía hipertensiva, va a hacer con que mi riñón disminuya de tamaño. Pero hay causas que se preguntan en el examen que
Básicamente te va a preguntar de la siguiente forma: ¿cuáles son las causas de insuficiencia renal crónica que el paciente va a presentar riñón aumentado de tamaño o un riñón normal? Bueno, las causas son las siguientes, y yo diría que las tres principales son diabetes, HIV y la enfermedad renal poliquística, que es lo que más se pregunta. Después tenemos sarcoidosis, tuberculosis, la anemia falciforme y la amiloidosis. Todo eso cursa con riñones de tamaño normal o elevado, y eso puede preguntarte en un oral, por ejemplo. Vamos entonces a desarrollar las causas, las principales causas. Y una de ellas es la nefroesclerosis hipertensiva o la nefropatía hipertensiva. Sabemos que el paciente hipertenso, cuando tiene hipertensión arterial, esa presión elevada daña el endotelio renal. El tema es que si el paciente tiene una hipertensión que empezó ahora, muy probablemente no va a tener ningún daño en la microvasculatura. La nefroesclerosis o la nefropatía hipertensiva generalmente se da cuando el paciente tiene una enfermedad a largo plazo, o sea, en más de 10 años y encima es mal controlada. Nosotros vamos a ver que en ese paciente que tiene presión arterial elevada y usa varios diuréticos de forma diaria, el paciente va a tener un daño endotelial, en lo cual va a generar una inflamación local y esa inflamación local va a generar esclerosis glomerular. Bueno, ¿por qué es importante saber eso? Porque siempre cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, tenemos que buscar daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los principales órganos que son afectados por la hipertensión arterial? Principalmente, o sea, la hipertensión arterial crónica. Bueno, vamos a buscar fondo de ojo. Recuérdense de la clasificación de Katie Wagner, que es la clasificación de retinopatía hipertensiva. Después, en el electrocardiograma, generalmente vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y en el ecocardiograma también vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo. Justamente esto es lo que yo voy a buscar cuando un paciente tiene hipertensión arterial crónica mal controlada. La nefroesclerosis hipertensiva, nosotros vamos a ver que tenemos características en el riñón. La hipertensión a largo plazo en ese riñón va a generar esclerosis. Y cuando esclerosa y tenemos fibrosis glomerular, nosotros vamos a tener un riñón disminuido de tamaño. Es característico acá que el paciente no va a tener hematuria, a diferencia, por ejemplo, de otras glomerulopatías, y la proteinuria va a estar ausente o va a ser de pequeña cantidad. Essas são as características da nefroesclerose hipertensiva e não te va a preguntar tan fino en el oral, pero en el escrito por ahí creo que te pregunte de esa forma. Entonces, recuérdense que la hipertensión hace con que el riñón disminuya de tamaño. Esa es la principal, o sea, lo que más te va a preguntar en el oral. La nefropatía diabética también es una de las principales causas de afectación renal. Nosotros vamos a tener una diabetes crónica. Esa diabetes crónica va a dañar el glomérulo de la siguiente forma. En la arteríola aferente, yo voy a tener una dilatación y en la arteríola eferente yo tengo una constricción. Entonces, lo que va a pasar es que si entra mucho por un lado y yo estoy tapando del otro, yo voy a tener un aumento de la presión glomerular. Y ese aumento de la presión glomerular va a dañar la membrana glomerular y entonces yo voy a tener un aumento de la secreción de proteínas. O sea, yo voy a tener una hiperfiltración con proteinuria. A diferencia de la nefropatía hipertensiva, donde yo tenía proteinuria bajísima o casi ausente, acá yo tengo en la nefropatía diabética, yo voy a tener la proteinuria en aumento, que eso me va a caracterizar la insuficiencia renal crónica. El tema es que cuando yo tengo una nefropatía diabética, el problema está básicamente cuando yo tengo un mal control de esa patología de base. Por ejemplo, miren acá, cuando el paciente está al inicio de la enfermedad, antes de los 5 años, miren acá, su filtrado glomerular está bien, o sea, sigue mayor de 90 o mayor de 60, vamos a poner acá, sigue mayor de 60. Quando o paciente já passa os 5 anos e não tem um controle adequado de seus níveis glucêmicos, aí sim eu tenho a presença de albumina, ou seja, as proteínas começam a sair mais, e eu tenho redução de mi filtrado glomerular, ou seja, grado 3 já é menor de 60. Com o passar de los anos, eu vou tendo uma diminuição de mi filtrado e mi albuminúria está aumentando, mis proteínas están aumentando en orina. Y con el pasar del tiempo, un poquito más de años, o sea, los 20, 30 años de la evolución de la enfermedad, cuanto más dulce el paciente come y menos se controla, yo voy a tener que esa nefropatía diabética, su evolución va a ser a una insuficiencia renal crónica terminal. Justamente porque vamos a llamar de terminal, porque el riñón no tiene, o sea, un turnover celular muy grande, así que riñón perdido es riñón perdido. El tema principal acá de la nefropatía diabética es saber que es aquele paciente com diabetes crônico que não controla
sus niveles glucêmicos. O tema é esse. Eu tenho um aumento, uma hiperfiltração glomerular com aumento dessa pressão glomerular como nós falamos e então vai sair muita proteína, vai dañar o glomérulo e vai sair muita proteína. ¿Cuáles son las características entonces del riñón? Bueno, el riñón es de tamaño variable, puede estar normal o aumentado, no va a haber hematuria. La proteinuria, yo voy a tener una hipoalbuminemia justamente porque yo tengo una proteinuria. Entonces, si yo pierdo proteínas, principalmente la albumina, yo voy a disminuir mis proteínas en la sangre. Así que yo voy a tener hipoalbuminemia, que generalmente se da cuando el paciente está muy evolucionado ya, y voy a tener signos y síntomas de acuerdo a su patología de base, por ejemplo, la diabetes, que es neuropatía y retinopatía diabética. Básicamente eso es lo que tiene que saber sí o sí de la retinopatía diabética. Otra causa que te puede preguntar también es al respecto de las glomerulonefritis crónica. Sepan que glomerulonefritis crónica es una cronificación de una enfermedad glomerular. O sea, el paciente tuvo una afectación, una glomerulonefritis rápidamente evolutiva o la glomerulonefritis que quieras, pero no tuvimos un tratamiento adecuado para esa glomerulonefritis. Entonces es una cronificación de una enfermedad glomerular. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pueden ser las causas de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, puede ser una glomerulonefritis postreptocócica, lo que sea. Pero recuérdense siempre que glomerulonefritis crónica, lo que más se pregunta es al respecto de las características de esa afectación. Generalmente, nosotros vamos a ver en pacientes más jóvenes y no tanto como nosotros vimos antes al respecto de los pacientes diabéticos y hipertensos. Recuérdense que el diabético hipertenso tiene que tener mínimo 10, 15 años para empezar a tener una insuficiencia renal. Acá no, acá son pacientes jóvenes, 30, 40 años. En los pacientes ya hipertensos son 50, 60 años, pero acá no, acá 30 años ya empieza ahí el show. En el laboratorio nosotros también habíamos visto que generalmente los pacientes con nefropatía diabética o hipertensiva no tenían hematuria. Acá, como el glomérulo está todo dañado, nosotros vamos a tener hematuria con dismorfismo positivos. O sea, el paciente saca una muestra de orina, llevamos al laboratorio y el técnico ahí del laboratorio va a mirar en el microscopio óptico. Cuando mira en el microscopio óptico, puede ver cilindros hemáticos y hasta mismo acantocitos. Los acantocitos son eritrocitos dimórficos. Y puede haber también proteinuria significativa, o sea, proteinuria elevada. Justamente porque, imaginen, si mi glomérulo está todo dañado, todo roto, yo voy a tener salida de muchas sustancias, sea ella glóbulo rojo o también proteínas. Entonces, lo más importante a saber acá es que es la cronificación de una enfermedad glomerular y las características que son pacientes más jóvenes y va a tener hematuria y proteinuria. El tratamiento es tratamiento de soporte y tratamiento de la causa. Ustedes van a tener en reumatología, que generalmente hay algunas enfermedades reumáticas que también pueden generar glomerulonefritis crónica, como por ejemplo el lupus. Y el lupus nos va a dar una glomerulonefritis crónica, o sea, una afectación glomerular crónica. Entonces yo voy a tener que tratar la causa. Y obviamente, si yo no tengo un filtrado glomerular bueno, si yo tengo un filtrado glomerular, vamos a suponer, un filtrado glomerular menor de 15, recuérdense que yo tengo que hacer la terapia renal sustitutiva, o sea, diálisis. Enfermedad renal poliquística es la otra causa que generalmente suele ser pregunta, pero suele preguntar una cosita acá, que yo ya te voy a pasar y sí o sí sepan. Bueno, generalmente la enfermedad renal poliquística es una enfermedad que está asociada a un gen, que ese gen es autosómico dominante. Generalmente nosotros vamos a ver que el paciente tiene antecedente de insuficiencia renal crónica en la familia o hasta mismo terapia sustitutiva renal, terapia renal sustitutiva o hasta mismo trasplante renal en la familia. Generalmente los pacientes van a cursar con hipertensión, poliuria y nocturia, pero el tema es que el paciente va a tener manifestaciones extrarrenales. Aparte de su historia clínica, o sea, su antecedente, el paciente va a tener, puede presentar quistes hepáticos y aneurismas intracranianos. Yo puse esas dos porque son las principales y las que más frecuentemente se ve asociada a la enfermedad renal poliquística. Después podemos tener prolapso de la válvula mitral y divertículos colónicos. Pero la clave acá está que, aparte que yo tengo un riñón poliquístico, yo tengo que tener más de 3 quistes de uno o de los dos lados, o sea, uni o bilateral, y yo tengo que tener lo siguiente para diagnosticar enfermedad renal poliquística: una historia familiar de insuficiencia renal crónica, más riñones aumentados de tamaño, más alguna manifestación extrarrenal, que la más frecuente son los aneurismas intracranianos y los quistes hepáticos. Sí o sí, lo que más se pregunta de enfermedad renal poliquística es acá ese tip, que sí o sí
yo te facilité la vida más o menos con ese tip. Y recuérdense que el diagnóstico, hay guías que dicen que debe tener más de 2 quistes, pero por lo que yo encontré una actualización es que la ecografía tiene que tener más de 3 quistes, que puede ser uni o bilateral. Y recuérdense, ¿por qué nosotros vamos a tener una insuficiencia renal acá en esa enfermedad renal poliquística? Miren, ese es un riñón normal. Y miren ahora un riñón lleno de agujeros. O sea, disminuye mucho su masa renal, su masa de riñón funcional. Entonces, obvio que yo voy a tener una disminución en su función. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las insuficiencias renales crónicas? Acá sí, siempre sepan que la insuficiencia renal crónica es un combo, o sea, no va a aparecer generalmente solo con una afectación, un aparecimiento clínico. Y recordad también que cuando nosotros tenemos que saber la clínica del paciente, o sea, tenemos que recordar, recuerden la función del riñón, queda más fácil en el oral. Por ejemplo, una de las funciones del riñón es eliminar agua. Entonces, si el paciente deja de eliminar agua, va a tener signos de hipervolemia, o sea, hipertensión arterial y retención hídrica, como por ejemplo edemas periféricos. Después, una otra función del riñón es el control de los electrólitos, o sea, va a tener, como nosotros hablamos, hipocalcemia, va a tener también hiponatremia y también puede tener lo más frecuente que se vea, hiperpotasemia. Después el riñón también elimina toxinas. Una toxina endógena es la urea. Si el paciente empieza a acumular urea, generalmente más de 200 miligramos decilitro, el paciente empieza a tener el famoso síndrome urémico, que son las manifestaciones clínicas por cuenta del acúmulo de la urea. Y después funciones hormonales. Entonces nosotros vamos a tener alteraciones metabólicas, como alteración del crecimiento, alteración también en la parte del metabolismo fosfocálcico, o sea, alteraciones minerales, todo eso. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de manifestaciones clínicas, es muy generalizado. Son muchas manifestaciones clínicas. Hay algunas que sí o sí se preguntan en el examen y ya te voy a pasar todos los tips, pero por ahora recuerden solamente la función del riñón. El síndrome urémico, entonces, o sea, la clínica del síndrome urémico va a empezar cuando el filtrado glomerular es entre 25 y 35 de lo normal. La hiperpotasemia y la hiperfosfatemia, yo voy a tener cuando el filtrado glomerular ha perdido un 70-75% y la hiponatremia solo aparece si yo tengo menos de 10% de mi filtrado glomerular. O sea, muy bajo. Yo tengo ya un grado 4, grado 5 prácticamente. Ahora nosotros vamos a ver las principales alteraciones en la insuficiencia renal crónica. Nosotros hablamos que cuando el riñón deja de eliminar agua, nosotros vamos a tener manifestaciones hídricas, o sea, signos de hipervolemia. Lo que más hay que saber acá es que cuando el riñón deja de eliminar agua, vamos a tener signos de hipervolemia y hiponatremia dilucional. Recuérdense que la hiponatremia solo aparece cuando el filtrado glomerular está menor de 10%. El insuficiente renal va a presentar entonces una sobrecarga volémica y encima va a tener activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a generar hipertensión arterial. Hablamos recién que él no va a eliminar potasio, entonces él va a tener una hipercalemia y es calemia o hiperpotasemia, cuando el potasio aumenta. Sepan una cosa que a veces en el choice suele confundirse mucho. Hipercalemia es distinto de hipercalcemia. Si te aparece hipercalcemia, eso es calcio, ¿sí? Es calcio, no es potasio. Hipercalemia, calemia es potasio, hipercalcemia no. Después, si disminuye la salida de los hidrogeniones, yo voy a tener una acidosis metabólica. Yo voy a tener también, como el riñón produce eritropoyetina, yo voy a tener una disminución de la eritropoyetina, de la formación de esa hormona. Y esa hormona va a generar un déficit de esa hormona, me va a generar una anemia. Si yo tengo disminución del fósforo y de la vitamina D, yo tengo un hiperparatiroidismo secundario o terciario, o sea, la paratiroides empieza a trabajar más, justamente porque si yo pierdo calcio, yo tengo que suplir ese aumento de calcio. Y después, si disminuye la eliminación de las toxinas urémicas, yo tengo un síndrome urémico que va a cursar con fatiga, flapping. Recuérdense que el flapping es lo mismo de la citis. Yo voy, hago 5 veces y el paciente queda con la mano haciendo flapping. Somnolencia, náuseas, vómitos. Generalmente los pacientes van a referir mucha náusea y vómito. Eso es re contra frecuente. Si yo tengo también una inflamación crónica de mi riñón, yo tengo pérdida de proteínas. Y esa pérdida de proteínas me van a generar dislipidemia.
y alteraciones hormonales, por ejemplo, resistencia a la insulina y disfunción sexual. En resumen, esas son las principales alteraciones de la insuficiencia renal crónica. Recuérdense que entonces yo puedo tener manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, hematológicas, musculares, óseas, gastrointestinales y manifestaciones cutáneas. ¿Cómo se puede presentar un paciente entonces que tiene una insuficiencia renal crónica? Bueno, te doy acá un ejemplo de un caso clínico. Un paciente, sexo masculino, 73 años, es hipertenso ya, hipertenso crónico, ingresa al hospital por presentar edemas de miembros inferiores, astenia y anorexia en los últimos 3 meses, evolucionando con malestar general, mareos, disnea, sensación de muerte inminente, y que apareció hace algunos minutos. Cuando nosotros le vamos a examinar el examen físico, él está pálido, tiene palidez cutánea mucosa, está desorientado, bradicárdico, tiene murmullo vesicular disminuida en ambas bases, está taquipneico y no tiene signos de irritación abdominal. Y los miembros inferiores están con endemas 2 cruces en 4, o sea, tiene un GOD de 2 cruces. El laboratorio, que es lo que más te va a aparecer así para decir que un paciente tiene insuficiencia renal, es lo siguiente. Miren acá, la hemoglobina está recontra mega mix reducida, o sea, el paciente ya tiene una anemia. Muy probablemente la causa de esa anemia es la disminución de la eritropoyetina. Después tiene el hematocrito reducido, los leucócitos están normales, tiene una leve plaquetopenia, porque las plaquetas, el valor normal es 150.000. La creatinina está de 8,2 miligramos por decilitro y el valor normal de la creatinina, y eso anoten, es de 0,7 a 1,4. Generalmente ese valor es en hombres, la mujer 1,1 es el límite. La urea está de 264. Ya hablamos recién que si un paciente tiene la urea mayor de 200, el paciente empieza a tener signos y síntomas urémicos. Valor normal de la urea de 6 a 24 o hasta, ya vi que es hasta 40 miligramos por decilitro. El sodio de 138, el sodio está normal, o sea, el sodio, el valor normal es de 135 a 145. Y el potasio, miren acá, potasio de 8,5. Valor normal del potasio es de 3,5 hasta 5,5, o algunos dicen que es 5,2. Entonces está con una hiperpotasemia, hipercalemia, y la glucemia está normal. Así es que se puede presentar un paciente con una insuficiencia renal. ¿Cómo yo sé que es crónica? Justamente por su antecedente. Él refiere hipertensión arterial crónica. Entonces, lo más probable es que con esa creatinina de 8 y esa urea, que el paciente está teniendo los signos y síntomas de una insuficiencia renal crónica. O sea, el paciente ya tiene una encefalopatía urémica. Y es así que se puede presentar nuestro paciente con insuficiencia renal crónica. Ya vamos a ver todo eso para quedar más sencillo y más entendible la cosa. ¿Qué es lo más preguntado en el examen? Y acá sí quiero toda tu atención. Lo más preguntado es respecto del metabolismo fosfocálcico. Eso sí o sí va a entrar en el oral, en el escrito, porque es recontra mega mix importante. Siempre se pregunta, siempre eso es pregunta. Entonces sepan como la palma de la mano. Lo que pasa es que cuando yo tengo una insuficiencia renal, yo tengo disminución de mi filtrado glomerular y yo tengo la disminución de la eliminación de fosfato. Pero vamos a quedar básicamente solamente con mi disminución del filtrado glomerular. Si disminuye el filtrado glomerular, yo tengo disminución de la 1,25 de hidroxivitamina D, el famoso calcitriol. No es la calcitonina, eso es calcitriol y eso también es una trampa de Choice. Es 1,25 es calcitriol. Si yo tengo menor síntesis de calcitriol, disminuye mi calcitriol, yo tengo disminución de la absorción de calcio. E se eu tenho menor absorção de cálcio, eu tenho hipocalcemia. Hipocalcemia. Essa hipocalcemia, mi paratireoides vai sensar essa hipocalcemia e vai aumentar a PTH. Se eu tenho aumento da PTH, eu tenho ativação de mi osteoclastos e os osteoclastos vão a ir ao hueso e vão aumentar a salida de cálcio e de fósforo. Então, me vai desmineralizar el hueso. Y al desmineralizar el hueso, yo voy a tener aumento del calcio y fósforo en sangre. Y cuando yo tengo aumento de calcio y fósforo en sangre, yo tengo manifestaciones de calcificación extraesqueléticas por cuenta de eso. Yo intento a corregir mi calcio, pero como la PTH tiene efecto tanto al respecto del calcio cuanto del fósforo, yo voy a tener manifestaciones extraesqueléticas. El fósforo es quien me va a dar calcificaciones extraesqueléticas, o sea, va a calcificar los vasos y
yo puedo también acá tener las famosas, que serían las vértebras en jersey de rugby. Entonces, cuando nosotros sumamos la uremia y más ese aumento de PTH, que va a degenerar el hueso, o sea, va a aumentar la salida de calcio del hueso por activación de los osteoclastos, nosotros vamos a tener la desmineralización del hueso, con consecuentemente salida de calcio y fósforo, y ese fósforo está principalmente relacionado con las calcificaciones extraesqueléticas. Yo tengo por dos lados fósforo. Yo tengo por un aumento por la retención y otro por la salida del hueso. Entonces, eso hay que grabar porque eso siempre es pregunta de oral. El tratamiento, entonces, en un paciente que está con alteración del metabolismo fosfocálcio, recuérdense, si yo tengo menor calcio y yo encima estoy activando los osteoclastos, yo puedo también tener una osteoporosis. Eso es recontra importante porque si yo tengo bajo calcio y encima estoy sacando hueso, es una de las complicaciones más importantes y que tienen que recordar y que sí o sí tienen que hablar en el oral, es al respecto de la osteoporosis por activación de los osteoclastos. Es una complicación a largo plazo de la insuficiencia renal crónica. Bueno, tratamiento entonces. Ya hablamos que si él tiene mucho aumento de fósforo y ese fósforo está relacionado con las calcificaciones extraesqueléticas, o sea, complicaciones de esas calcificaciones, yo tengo que restringir o disminuir mi ingesta de fósforo y tengo que reponer calcio y vitamina D. Y si mi paciente está haciendo un hiperparatiroidismo, que es cuando yo tengo una elevación muy acentuada de la PTH, yo tengo que utilizar los análogos de vitamina D, que es el paracalcitriol, y eso pregunta en el oral, y los calcimiméticos, justamente para disminuir mi PTH. Ah, si nada funciona de eso, yo puedo ir y sacar la paratireoide. O sea, yo hago una resección de la paratireoide si ningún tratamiento de ese fue efectivo. Básicamente lo que más se pregunta respecto al metabolismo fosfocálcio, tienen que saber todo eso y que sepan que 1,25 es calcitriol y está relacionado con la absorción intestinal de calcio. Eso sí o sí hay que saber como la palma de la mano. Otra cosa que es muy preguntada es respecto de los síntomas neurológicos. Generalmente el paciente puede presentar mononeuropatía o polineuropatía o el síndrome de las piernas inquietas. ¿Por qué se da todo eso? Justamente por alteraciones en el potasio y en el calcio. Básicamente por eso que se da el síndrome de las piernas inquietas, alteraciones hidroelectrolíticas. Y flapping, cuando, por ejemplo, el paciente tiene un síndrome urémico. Ah, ¿qué es el síndrome urémico? Es un síndrome clínico caracterizado por un aumento de la urea arriba de los 200, donde el paciente va a presentar clínica y sintomatología neurológica. Básicamente eso que es el síndrome urémico. Alteraciones cutáneas, es muy frecuente que el paciente que tenga insuficiencia renal crónica ya muy avanzada tenga una mano pálida, aparte de la palidez cutânea mucosa que nosotros vemos por cuenta de la anemia, el paciente tiene una coloración característica, y esa es pregunta de Choice. La coloración se llama coloración cetrina, eso pregunta en el Choice. Son alteraciones cutáneas, o sea, visuales que nosotros podemos ver cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Acá, muy probablemente que es un paciente ya que tiene un filtrado glomerular seguramente menor de 15. Grado 5 ya es casi, o sea, ya está haciendo diálisis. Y otras alteraciones metabólicas, en estadios avanzados, nosotros tenemos la disminución de la reabsorción de bicarbonato. O sea, disminuye bicarbonato, disminuye la excreción de sodio y protón, o sea, hidrogeniones. Entonces, si yo tengo protón aumentando y encima tengo mi bicarbonato, que es quien me va a contrarrestar ese protón, yo voy a tener una acidosis metabólica con anion gap elevado y hiperpotasemia. Eso es lo que se pregunta en el Choice. ¿Cuál es el tipo de acidosis en la insuficiencia renal crónica? ¿O cuál es la alteración metabólica que aparece en la insuficiencia renal crónica? Recordate que sí o sí es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Eso siempre es pregunta de examen. Otra cosita también que entra mucho, tanto en el oral como en el escrito, es respecto de la anemia. Ya hablamos que el riñón, cuando deja de funcionar, deja de producir eritropoyetina. Pero acá, la anemia puede ser producida por dos cosas. O el riñón falla tanto que no produce más eritropoyetina, o también porque, como es una inflamación sistémica crónica, nosotros vamos a tener la liberación de la hepcidina hepática. Y la hepcidina es una desgraciada porque ella imposibilita el uso de los stocks de hierro. Entonces, si yo tengo el stock de hierro, ok, pero si yo no puedo sacar ese stock de hierro, yo voy a tener una anemia normocítica normocrónica, o sea, la anemia de trastornos crónicos. Y generalmente, entonces, la anemia del paciente que tiene una insuficiencia renal crónica es una anemia normocítica normocrónica que puede ser dada por disminución de la eritropoyetina y también la activación de la hepcidina por cuenta del cuadro inflamatorio sistémico.
¿Cuáles son las causas? Entonces, ya hablamos, disminución de la EPO y también en casos de hiperparatiroidismo secundario, esa urea que está elevada va a bloquear los receptores de la eritropoyetina en la médula ósea. Entonces va a disminuir la eritropoyesis. Y, obviamente, si yo tengo una alteración renal, tengo una mala alimentación, recuérdense que los pacientes con insuficiencia renal crónica van a tener muchas náuseas, vómitos y intolerancia gástrica, el paciente va a dejar de comer. Entonces puede tener déficit de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Lo cual, si me falta materia prima para formar los eritrocitos, que hierro, ácido fólico y vitamina B12, yo tengo una disminución de la eritropoyesis y con eso tengo una anemia. ¿Qué es importante acá? Es que siempre cuando yo tengo una anemia, yo tengo que buscar las causas. Entonces, busquen la causa, hagan un hemograma completo, índices hematimétricos, frote sanguíneo y también busquen los estudios de hierro y déficit vitamínico. Y aparte de eso, repongan primero hierro y vitamina B12 y ácido fólico para después empezar con la eritropoyetina. No vayan directo a la eritropoyetina, justamente porque la eritropoyetina tiene efectos adversos muy graves, que es la hipertensión y el ACV. Lo ideal es que la eritropoyetina quede por último caso, no ahora cuando el paciente ya hace una anemia, ya no se empieza directamente con eritropoyetina. Primero reponemos las vitaminas y el hierro y después, si no mejora, nosotros ahí sí vamos a utilizar eritropoyetina subcutánea o intravenosa. La terapia sustitutiva renal, en resumen, es básicamente, tenemos tres tipos de hacer la terapia sustitutiva renal. La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. ¿Cuándo se indica terapia sustitutiva renal? Cuando el filtrado glomerular está menor de 10, pero generalmente es cuando ya es un grado 5, menor de 15 mililitros minuto por 1,73 metros cúbicos. Ahí sí nosotros vamos a indicar la terapia de sustitución renal, que son de los tres, tenemos tres tipos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. No voy a explicar cada una de ellas, pero básicamente sepan que la hemodiálisis, generalmente la sesión dura de 4 a 6 horas y se hace cada 48 horas, 24, 48 horas, depende da necessidade do paciente. La diálisis peritoneal, nosotros vamos a dejar un catéter, ese catéter queda, y entonces nosotros vamos lavando ese líquido. Se pone líquido, después se saca ese líquido. Esa es la diálisis peritoneal. El punto es que ese catéter, cuando está acá, ese catéter fibrosa. Entonces, la diálisis peritoneal sirve cuando nosotros tenemos una sobrevida del paciente menor de 2 años. Porque a partir de los 2 años, como es manipulado mucho el peritoneo empieza a fibrosar. Y al fibrosar, nosotros vamos a tener complicaciones intestinales. Y para no tener esas complicaciones intestinales, entonces nosotros dejamos la diálisis peritoneal cuando el paciente tiene una sobrevida de menos de 2 años. Y después, lo último sería el trasplante renal. Hablamos recién que las glomerulopatías que generan la insuficiencia renal crónica, que son pacientes jóvenes, generalmente esos pacientes van a trasplante renal, justamente porque tienen una sobrevida muy alta. Muy alta no, sino que tienen una sobrevida mayor de un paciente, por ejemplo, que tiene 70 años y hipertenso diabético. Entonces ya ni ingresa a la fila ahí de espera del trasplante. Las terapias de sustitución renal, lo que más hay que saber son los tres tipos y también cuándo se indica. Hay guías que dicen que se indican a partir de menos de 15 mililitros del filtrado glomerular cuando está menor de 15. El punto es que cuando el paciente empieza a hacer, ya el riñón queda preguiçoso y ya no quiere más trabajar nada. Entonces nosotros dejamos generalmente o sea, postergamos, tratamos de mejorar un poco más la calidad de vida, porque imaginen, 2 veces, 3 veces por semana llena ya tienen que quedar 4 a 6 horas esperando hacer la diálisis. Los pacientes a veces pasan mal, tienen náuseas, vómitos. O sea, tienen episodios, cuando van a hacer hemodiálisis, episodios de hipotensión. Es todo un tema hacer eso cada 2 días. Encima tienen que quedar con el catéter de diálisis, o el de Wink, o un catéter venoso que tiene que tener una fístula, y un quilombazo hacer la terapia renal sustitutiva. Entonces nosotros dejamos generalmente cuando el filtrado glomerular está menor de 10, pero depende si, por ejemplo, el paciente sigue en control, ahí ellos van a después, o si el paciente no tolera los síntomas urémicos, ahí sí, la terapia renal sustitutiva nosotros vamos a indicar antes de los 10 mililitros por minuto por 1,73. Básicamente es eso lo que tienen que saber de la terapia renal sustitutiva. Algunas indicaciones que por ahí aparecen en CTO, y mira, por ahí recuérdense algunas indicaciones aparte de eso. Y también recuérdense de las indicaciones que ya vimos en la otra clase de la hemodiálisis de urgencia. La mnemotécnica era A, E, I, O, U. Recuérdense de las indicaciones de hemodiálisis de urgencia, que suele ser pregunta de examen. En resumen, entonces, para finalizar,
¿Cómo nosotros diferenciamos una insuficiencia renal aguda de crónica? Básicamente por el tiempo. Agudo es menos de 3 semanas y crónico menos de 3 meses. Y es potencialmente reversible. Ya la crónica es irreversible. Las causas, ya hablamos que la aguda puede ser prerrenal, renal o postrenal, perdón. Y las causas de la insuficiencia renal crónica es la diabetes, la hipertensión arterial, causas glomerulares y también la poliquistosis renal. La causa de mortalidad. Los pacientes con insuficiencia renal aguda generalmente mueren por un episodio de sepsis. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica generalmente mueren por hipertensión arterial o retención hidrosalina, toda esa parte ahí cardiovascular. Generalmente los pacientes no tienen mucha tolerancia clínica, o sea, tienen mucha clínica en poco tiempo y los crónicos ya van despacito, así medio que el cuerpo va acostumbrando. Y lo más importante de acá es saber que el primer ion a aumentar en la insuficiencia renal aguda es el potasio y en la crónica es el fósforo. Sí o sí sepan eso porque eso es pregunta de choice. Para finalizar entonces, de acuerdo a mi filtrado glomerular, yo voy a manejar mi paciente. Si mi filtrado glomerular, acá ya es un grado 3, está entre 30 y 50 mililitros, ahí yo tengo que evaluar el metabolismo mineral y entonces muchas de las veces no va a necesitar algún tratamiento, pero generalmente lo que voy a recomendar es una dieta baja en fósforo, lo que ya vimos, y suplementar la vitamina D. Después, si mi filtrado glomerular ya está menos de 29, ahí sí, misma cosa, disminuir la ingesta de fósforo, aportar cálcio, vitamina D, ojo con la anemia, cuidado con la anemia, porque acá puede aparecer la anemia ya acá, y entonces yo voy a dar vitamina D, cálcio y miméticos. Si no anda, yo puedo hacer la paratiroidectomía, todo eso nosotros ya vimos, pero solo para que tenga una noción es que a respecto del metabolismo óseo y mineral, es suplementación de vitaminas, disminución de la ingesta de fósforo y calcimiméticos o lo que sea, si necesario, una paratiroidectomía. La anemia, entonces, recuérdense siempre de suplementar primero antes de empezar a eritropoyetina. Y en el caso de la acidosis metabólica con el NGAP elevado, que ya hablamos, nosotros podemos indicar bicarbonato vía oral. Cuando ya tiene acá un grado 5, ahí sí, va a tener mucha sintomatología, síntomas urémicos, encefalopatía urémica, flapping, va a tener también náuseas, vómitos, alteración del sensorio. El paciente, nosotros vamos a tener que, lamentablemente, si tiene una urea mayor de 200, que no mejora con el tratamiento clínico, que ya hablamos recién, que la diálisis de urgencia, una de las indicaciones era la urea, que no revierte con el tratamiento clínico, vamos a tener que hacer la diálisis, o sea, la terapia de sustitución renal. Después, acúmulo del potasio. Recuérdense una cosita solo acá, que el potasio genera arritmias. Si yo tengo una hiperpotasemia, yo voy a tener arritmias mortales. Entonces es fundamental recordar el potasio porque eso sí o sí es pregunta de examen. Recuérdense que yo puedo tratar de manera farmacológica con diuréticos, o sea, diurético de asa, generalmente furosemida, está indicado acá, o si no funciona, yo puedo iniciar la diálisis también. Y retención de sodio y agua, misma cosa, diuréticos o inicio de diálisis. Básicamente ese es el tratamiento de acuerdo al filtrado glomerular, o sea, de acuerdo a la función renal del paciente. Siempre recuérdense, y por eso que es lo que más se pregunta, del metabolismo óseo, del bicarbonato, de la anemia y también del acúmulo de potasio. Por eso que yo puse mucha onda, mucha pila en esas 3, 4 cositas, porque es lo que más se pregunta en el choice y en el oral. Para finalizar entonces, lo que hay que recordar es que sepan la definición, el tiempo y el filtrado glomerular, o sea, la clasificación de CADIGO, grado 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, y también sepan que la albuminuria es para pronóstico y no para diagnosticar mi función renal. Las alteraciones hematológicas y metabolismo mineral, o sea, la anemia y mi osteoporosis, el aumento del fosfato y disminución del calcio, y los tratamientos de acuerdo al filtrado glomerular, que nosotros sí o sí tenemos que recordar de las terapias de sustitución renal, que son 3, diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante renal. Y bueno, básicamente la clase de hoy fue esa. Creo que te dejé lo más sencillo posible, lo que yo podría resumir de toda esa clase. Yo traté de resumir. Cualquier duda que tengas, yo estoy a disposición. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.